Bienvenidos todos a este servicio en línea de la Iglesia Renueva. De veras es un gusto volver a estar juntos por este medio. Bueno, vamos a la palabra de esta mañana. Yo quiero invitarte que abras tu Biblia ahí en Deuteronomio 28. Vamos a comenzar. Pero antes de leer algunos versos de Deuteronomio 28, me gustaría que oremos pidiéndole al Señor que esta palabra traiga un fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Por la semilla que hoy Dios va a poner en tu corazón, pues el fruto se ha multiplicado. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la palabra de esta mañana. Gracias porque tú vas a hablar a nuestras vidas. Señor, pedimos que nos reveles el carácter de Cristo, la obra de Cristo. Señor, que nos lleves a tener un entendimiento claro de tu voluntad y que en el nombre de Jesús podamos ver pronto resultados, Dios, de cielos abiertos en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El título de la predicación de esta mañana es Cielos abiertos. Y déjame decirte que esta expresión de cielos abiertos en la palabra de Dios describe la intervención de Dios bendiciendo nuestras vidas, bendiciendo nuestras familias, nuestro alrededor. Entonces, los cielos abiertos es la bendición y el favor de Dios sobre nosotros. Es la fuerza para vencer la debilidad, es la provisión en medio de la crisis, es la transformación en medio de la imposibilidad. Cielos abiertos es la disposición de Dios de visitar la tierra y establecer su voluntad sobre ella. Y todos sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y eso es lo que Dios quiere hacer, abrir los cielos sobre nuestras vidas. Todos queremos cielos abiertos, es una realidad, todos lo queremos. Todos queremos esa bendición sobre nosotros, todos queremos el favor de Dios en nuestro diario vivir. Ahora vamos entendiendo algo. El hecho de que Dios abra los cielos sobre nosotros no quiere decir que tendremos una vida perfecta, déjame decirte, sin problemas, sin dificultades. Los cielos abiertos sobre nosotros es el respaldo de Dios para vencer, para seguir de pie a pesar de todo. Los cielos abiertos es la bendición de Dios, aunque en nuestro alrededor veamos maldición. Deuteronomio 28, verso 1 al 2 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahvé tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces quiere decir que al momento de escuchar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios, obedeciendo los mandamientos de Dios, Deuteronomio 28 nos dice que las bendiciones de Dios nos alcanzarán. Y Deuteronomio 28 es impresionante porque viene con una lista de bendiciones sobre aquellos que deciden obedecer a Dios. Y una de las bendiciones está en el verso 12, Deuteronomio 28, verso 12, dice: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Entonces quiere decir que el fruto de obedecer a Dios va a ser cielos abiertos. La palabra es clara. Dios abre los cielos sobre las vidas que son obedientes a Él. Mientras los cielos cerrados, también la Escritura nos habla de esto, son producto de la desobediencia a Dios. Ahí en Deuteronomio 28, 15 nos habla cómo la desobediencia a Dios hace que las bendiciones no sean una realidad en la vida. Dice: pero acontecerá si no oyeres la voz de Yahvé tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Viene una serie de situaciones adversas que vienen por no obedecer a Dios. Y en el verso 23
Dice, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Entonces queda muy claro que los cielos se cierran cuando no hay obediencia a la palabra de Dios. Queda muy claro que cuando la voz de Dios es ignorada y por lo tanto no hay un esfuerzo, una disposición de acatar el mandamiento del Señor, los cielos se cierran. Entonces este concepto de cielos abiertos tiene que ver con la obediencia, la respuesta del ser humano a los mandamientos de Dios, que siempre han sido por amor. No podemos ver los mandamientos de Dios como algo litúrgico, algo que está robando el gozo del ser humano. Los mandamientos de Dios siempre serán los límites por amor que Dios ha dado al ser humano. Los mandamientos de Dios nos guardan. Los mandamientos de Dios nos bendicen. Los mandamientos de Dios traen sentido a la vida. Si no hubiera límites en la creación, ¿cómo estaría el mundo? Bueno, pues Dios ha dado sus mandamientos para el bien del ser humano, para el bien de la humanidad. Pero desgraciadamente la humanidad ha visto los mandamientos de Dios como algo cansado, algo que no es necesario en la vida. Déjame decirte que Dios es necesario en la vida. Entonces, quiero aclarar también que en ninguna manera los cielos abiertos es una vida cristiana llena de superstición. No es buena suerte los cielos abiertos, no. La bendición de Dios es mucho más allá, es algo puro. La bendición de Dios es más profunda. ¿Qué es la bendición de Dios? Bueno, tratar de definir la bendición de Dios es como tratar de definir el amor. Una definición es insuficiente. Por eso, para entender, vamos a ver lo que es la bendición, lo que no es la bendición de Dios. Bueno, no es una bendición, no es la bendición. No es una emoción. La bendición no es una emoción ni un sentir. Puede producir emociones y sentimientos, claro que sí, pero la bendición es mucho más profunda. Tampoco es algo del momento. Frecuentemente decimos, fui muy bendecido por el servicio de hoy, la palabra de hoy me bendijo. Pero la bendición bíblica de la cual estamos hablando esta mañana es mucho más que una reunión bendecida. Ser bendecido simplemente significa tener el poder sobrenatural de Dios obrando a tu favor. Ahora, una persona bendecida encontrará que sus días están llenos de coincidencias divinas. Un hombre bendecido puede ser rico o no, pero va a disfrutar una calidad de vida que la mayoría de los millonarios quisieran tener. Es una realidad. Ahora vamos a estudiar una historia muy reveladora que está en Génesis capítulo 28, verso 10. Vamos a leer un poco y vamos a leer la historia de Jacob. ¿Ok? Dice, mientras tanto, Jacob salió de Beerseba y viajó hacia Harán. A la caída del sol, llegó a un buen lugar para acampar y se quedó ahí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. Y en la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo, yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham, Dios de tu padre Isaac, y la tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente, hacia el occidente y hacia el norte, al sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no me di cuenta.
Pero también tuvo temor y dijo: qué terrible es este lugar. No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. A la mañana siguiente Jacob despertó muy temprano y erigió una columna conmemorativa, la piedra en la que había reposado la cabeza, y después derramó aceite de oliva sobre ella y llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque antes se llamaba Luz, esa ciudad, ese lugar. Entonces Jacob tiene un sueño de parte de Dios y ve esta escalera apoyada en la tierra que sube hasta el cielo, y ángeles de Dios suben y bajan por esa escalera. Bueno, esto es una profecía de Cristo Jesús. Jacob ve cielos abiertos, una escalera que permite que la bendición fluya en ese lugar. Esto es una profecía de Jesús que se cumple en Juan capítulo 1, verso 51. Jesús dice: y agregó y les digo la verdad. Todos ustedes verán el cielo abierto, los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién es la escalera entre el cielo y la tierra? Entonces esto nos habla que Cristo Jesús vino a abrir los cielos. Cristo Jesús vino a abrir los cielos. Y Él es la escalera apoyada en la tierra que llega hasta el cielo. Entonces es a través de Jesús y su obra en la cruz que podemos experimentar cielos abiertos sobre nuestras vidas. Es a través de Jesús que la tierra tiene esta conexión con el cielo. El cielo respeta la obra de Cristo. El cielo derrama bendición por la obra de Cristo. El cielo se abre para derramar bendición y vida eterna por la obra de Cristo. Entonces, por lo tanto, la fe en Cristo Jesús es la única avalada por el cielo. La fe en Jesús es la única respetada por el Padre Celestial para derramar su bendición. Entonces, el mito de no importa el lado que te subas a la montaña, lo importante es llegar arriba, no es real. Ese dicho no es real. No todos los caminos llegan a Dios. Hay solo un camino. Hechos 4:12 dice que solo un nombre se ha dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es el nombre de Cristo. Es el nombre de Jesús. Solo hay una escalera y es Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús que el hombre recibe la bendición del perdón de los pecados. Es en Jesús que somos libres de opresión. Es en Jesús que somos bendecidos con toda clase de provisión. Ahora es interesante que Jacob tiene una reacción. Ahí en el verso 18 de Génesis 28. Dice que Jacob pone de señal la piedra que usó de cabecera cuando él durmió, derramando aceite sobre ella como un monumento para hacer ver que ahí es casa de Dios. Bueno, esto es una profecía también de la iglesia de Cristo. De la iglesia de Cristo. Es representada por esta piedra. El aceite representa la unción del Espíritu Santo. Quiere decir que donde está la escalera, donde está Cristo, ahí se establece la iglesia. Donde se reconoce la obra y el sacrificio de Cristo, los cielos se abren y por lo tanto ahí se establece la iglesia de Cristo. Quiere decir que Dios desea que la iglesia de Jesús viva con cielos abiertos sobre su vida. Quiere decir que donde hay obediencia, los cielos se abren y por lo tanto es el deseo de Dios que la iglesia experimente cielos abiertos. Entonces, donde he reconocido el sacrificio de Cristo, donde es honrado a Cristo como Señor, ahí se abrirán los cielos. Entonces, para yo experimentar cielos abiertos en mi vida, en mi familia, yo quiero estar con Cristo, yo quiero estar donde Cristo está. Yo quiero estar donde está la escalera. Yo quiero estar ahí. Yo quiero permanecer en Cristo. Jesús se hizo hombre, obedeciendo a Dios, y abrió los cielos para ti y para mí. Su obediencia puede ser nuestra obediencia, y la misma bendición que Dios derramó sobre Jesús es la misma bendición que puede estar sobre ti y sobre mí.
Juan 15, verso 7, acompáñame, dice, si ustedes permanecen en mí, San Juan 15, 7, y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha alegría, mucha gloria a mi Padre, dice. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Y este es mi mandamiento: ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. Entonces quiere decir que cuando tú y yo permanecemos en Cristo Jesús, nuestras oraciones son efectivas. Cuando tú y yo estamos conectados con el Espíritu de Cristo, con las intenciones de Cristo para nuestras vidas, cuando conocemos la voluntad de Dios, oramos la voluntad de Dios, nuestras oraciones serán eficaces. Glorificamos a Dios llevando fruto, evidenciando nuestra condición de discípulos. Y experimentamos la plenitud de la vida de Jesús al recibir en nuestros corazones el gozo de Cristo. Es una vida plena permanecer en Cristo Jesús. Ahora, entonces lo que no es permanecer en Jesús y por lo tanto estar en cielos cerrados es no obedecer a Cristo. No obedecer a Cristo. No respetar a Cristo, olvidarnos de Jesús, no amar sus mandamientos. Incluso inmediatamente aquí en San Juan 15 Jesús hace énfasis en el principal mandamiento, aunque no lo menciona al decir ámense los unos a los otros. Ámense los unos a los otros de la misma manera en que yo los he amado. Él está haciendo mención del primer y segundo gran mandamiento: amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, cuando no permanecemos en Cristo, estamos renunciando al amor de Dios y amarnos los unos a los otros. Ahora, quiero hacerte esta pregunta esta mañana: ¿cómo nos dirigimos a Dios? ¿Te basas en su palabra para agradarle o en tu propio criterio? ¿Cómo te diriges a Dios? ¿Tratas a Dios como un Dios de bolsillo? ¿Lo usas cuando consideras que es necesario y cuando consideras que no es necesario lo vuelves a guardar en el bolsillo? Déjame decirte que Dios es un Dios grande y poderoso y siempre es necesario en tu vida. Siempre. Charles Spurgeon dijo esto: el hombre construye para sí mismo un Dios a su gusto. Si no lo hace de madera o de piedra, lo hace de lo que él llama su propia conciencia o su pensamiento cultural. Una deidad a su gusto que no sea tan severa con sus iniquidades. Para el ser humano le resulta más cómodo hacer su propio Dios, obviamente con D minúscula. Y hay falsos conceptos de Dios, déjame decirte, en esta vida. Muchos ven a Dios como un abuelito, alguien tan benigno que no puede disciplinar a nadie, y por lo tanto la doctrina del infierno se elimina porque es más cómodo creer que Dios es incapaz de castigar a alguien porque es muy benigno. Entonces el ser humano no es responsable por sus acciones. También hay un pensamiento de que Dios es como un policía celestial que solo está en el cielo esperando que el hombre se equivoque para darle de castigo. También hay otro pensamiento incorrecto acerca de Dios, que es como un juez que pone en la balanza buenas obras como malas obras, y lo que pese más
será el destino eterno de esa persona, lo cual no es verdad. Nuestro destino eterno será definido por la sangre de Cristo en nuestras vidas. Si la sangre de Cristo limpió nuestras vidas, y lo que se va a poner en balanza es Cristo en nosotros, y si Cristo pesa más en nuestras vidas, tendremos vida eterna. No por buenas obras entraremos a la eternidad con Cristo. Otros piensan como si Dios fuera el hombre de arriba, un hombre que creó el universo, obviamente es divino, pero no tiene el tiempo muchas veces ni interés de involucrarse personalmente en nuestras vidas. En caso de una emergencia, uno sí puede clamar, obviamente, a Él esperando que Él intervenga, pero sin saber cuál será su voluntad. Otros piensan que Dios es como un padre que abusa de su autoridad. ¿Por qué? Porque el único padre que muchas personas conocen es una figura de autoridad que rige con dominio y fuerza. Parece que esta clase de Dios se deleita en ver sufrir a sus hijos, porque si hay una tragedia, si muere un niño, si alguien sufre de cáncer o alguien sufre por ruina económica, la gente dice, así quiso Dios. El Dios de la Biblia se duele cuando el hombre sin Él sufre, se cae. El Dios de la Biblia se compadece de aquel que está caído, de aquel que ha encontrado algún obstáculo en su vida que lo ha derrumbado. El Dios de la Biblia se duele. Le duele en su corazón la condición del ser humano, que sin Él está perdido. Ahora, entonces, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Bueno, Él es como Jesús. Quiero citarte Juan capítulo 14, verso 8 al 9, por favor. Dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Esta es la declaración de Jesús. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? Entonces, cuando tú ves en los evangelios a Jesús predicándole al perdido, amando al perdido, sanando al enfermo, ministrando, ayudando, amando a la gente, tú estás viendo al Dios que creó todo el universo. Jesús es la imagen del Dios invisible. Cuando tú ves a Jesús confrontando al religioso que no quiere arrepentirse, que vive en apariencia, tú estás viendo a Dios y lo que piensa Dios acerca de la religiosidad. Tú estás viendo a Dios de lo que piensa acerca de tener una vida aparente, pero no una realidad en el corazón. Jesús es la imagen del Dios invisible. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cómo nos dirigimos a Dios? ¿Cómo tratamos a Dios? Déjame decirte que como tratemos a Dios tendrá mucho que ver si hay cielos abiertos en nuestras vidas o no lo hay. Como tú tratas a Dios va a depender si tú vas a experimentar cielos abiertos o no. Malaquías y Ageo fueron profetas del Antiguo Testamento que nos muestran lo que le agrada a Dios y lo que busca de nosotros para abrir los cielos. Acompáñame a Malaquías capítulo 1, verso 6 al 9, por favor. Dice, el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes, un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan, ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Y el Señor contesta, mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces preguntan, ¿cómo hemos contaminado los sacrificios?
Vuelve a dar la respuesta el Señor. Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto. Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso no está mal? ¿Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Intentan dar este tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone. Dice el Señor de los ejércitos celestiales: adelante, supliquen a Dios que sea misericordioso con ustedes. Pero cuando lleven esa clase de ofrendas a Él, ¿por qué debería tratarlos bien?, pregunta el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces Dios se fija cómo lo tratamos. ¿Honramos a las personas importantes en nuestras vidas? ¿Dónde está la honra a Dios? Dios mira cómo nos presentamos delante de Él. ¿Honrar a Dios es presentar pan inmundo?, Él preguntó. ¿Sacrificios de animales ciegos, defectuosos para el sacrificio? Decimos amar a Dios, decimos querer seguir a Cristo, pero le damos el tiempo de sobra a Dios. Nuestra vida está a medias en veces con Dios. Un servicio medido. Y decimos: mientras no toque mi comodidad, Señor, yo te entrego todo. Mientras tu palabra me agrade, mientras tu palabra me bendiga y las bendiciones se cumplan al pie de la letra, entonces yo estoy contigo. Pero no me toques mi comodidad, no me toques este pecado oculto, porque es importante para mí. También dice: intenten dar este tipo de regalos al gobernador, dice Malaquías. Sacrificios de animales ciegos, pan inmundo, a ver si te lo acepta. Entonces nos esforzamos por agradar tal vez a las personas, por ser vastos y excelentes en nuestros proyectos, y el Señor lo ve y dice: si fueras así conmigo, y si fueras así conmigo, iglesia, si fueras así de leal como eres leal a tus sueños y a tus proyectos, quiero decirte que Dios va a bendecir a quienes lo honran. Dios se siente atraído a bendecir un hogar donde se le da una ofrenda de calidad, donde se le da una vida que le adore, donde se le busca con un corazón sincero y humilde, con un corazón deseoso que Él visite y transforme, una vida que le glorifique, sin importar si hay pandemia o no hay pandemia. Dios va a bendecir ese hogar. No importa qué esté pasando en el mundo, si yo honro a Dios por quién es Él. Para mí Dios no es un Dios de bolsillo que pueda guardar cuando se me da la gana. Dios es Dios y mi honra es para Él. Dios va a abrir los cielos, haya crisis económica en el mundo o no haya, mi casa y yo seremos bendecidos por los cielos abiertos, porque Cristo abre los cielos, y si yo estoy en Cristo, la bendición de Dios me alcanza. Su obediencia es mi obediencia. En Ageo también Dios llama a su pueblo a edificarle una casa. Pero el pueblo de Dios en ese tiempo consideró que no era tiempo de edificar una casa para Dios. Entonces ellos se pusieron a edificar sus propias casas. Ahí en el versículo 6 del libro de Ageo, capítulo 1, Ageo 1:6, dice la palabra del Señor: han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. El Señor está diciendo: mira, pueblo mío, lo que está sucediendo. Hay insatisfacción en tu vida, hay desfalco en tu vida,
Pon atención, ve a los montes, junta madera, dice, y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas, es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra produce cosechas. ¿Quién es el responsable del por qué se cierran los cielos en mi vida? Soy yo. Soy yo. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Muchos están cerrando los cielos sobre sus vidas porque dicen: aún no es tiempo, Señor, de una relación genuina contigo. Dame tiempo, Señor. Tal vez estoy muy joven para decirte sí a ti y no a lo que el mundo me ofrece. Muchos están cerrando los cielos sobre ellos porque se resisten a rendirlo todo al Señor. Porque dicen: aún no es tiempo de una relación con Dios a través de Cristo Jesús. Aún no es tiempo de meterme a una relación con Dios, a servirle a Dios de verdad. Espérame, Dios, aún no es mi tiempo. Y se dedican solo a construir sus planes en la vida. Y se olvidan que Dios puede disipar todo eso con un soplo para tratar con nosotros y enseñarnos que la vida no consiste en los bienes que poseemos, sino en hacer la voluntad de Dios. También en 1 Samuel 4, no lo vamos a leer, el pueblo de Dios trató como amuleto la presencia de Dios. Traigan el arca del pacto para que ganemos la victoria, para que ganemos la batalla y tengamos victoria. ¿Y qué pasó? Los filisteos destruyeron a los israelitas. ¿Por qué? Porque no trataban a Dios como Señor, porque no honraban a Dios. Solo querían a Dios como amuleto de buena suerte. Amar a Dios abre los cielos sobre nuestras vidas. Amar a Dios abre los cielos sobre nuestras vidas. Juan 15, verso 7, quiero volver a leerlo. Al verso 9 dice: si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre, dice: yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí, permanezcan en mi amor. Entonces, si yo quiero ver la bendición de Dios en mi vida, en mi familia, yo debo de permanecer en Cristo, permanecer en su amor. Y amar a Dios, iglesia, es amar a mi prójimo. Dice la escritura en 1 de Juan capítulo 4, verso 21, el que ama a Dios, ame también a su prójimo. Entonces está relacionada mi relación con mi prójimo con mi relación con Dios. Mi relación con Dios está relacionada con mi relación con mi prójimo. Cuando yo me entrego al Señor, cuando yo camino con Dios, entonces mis relaciones principales van a estar en sintonía con lo que digo creer y hacer. Y en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7, el Señor regula nuestra conducta a todo padre de familia, esposo de una mujer de Dios, a todos los maridos. De la misma manera, dice 1 de Pedro 3, 7, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado a ustedes. Trátenla como es debido, para que nada estorbe
las oraciones de ustedes. Entonces, como yo trato a mi esposa, va a influir si yo tenga cielos abiertos o cerrados sobre mi vida. Si yo soy áspero con mi esposa, habrá cielos cerrados sobre mi vida. Van a botar mis oraciones. Suben, pero bajan luego. Botan en el techo. Mi relación con mi esposa tiene mucho que ver. Hombres de casa, hombres casados. Yo quiero invitarte a esforzarnos en la gracia de Dios, a ser un reflejo de Cristo en nuestros hogares con el trato que le damos a nuestra esposa. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Si mi trato a mi esposa no es un amor sacrificial, donde yo esté dispuesto a renunciar a mi comodidad por atenderla a ella, entonces no es un trato como Cristo trata a su iglesia. Cristo ama a su iglesia, la cuida, la protege, le provee. Entregó su vida en la cruz por su iglesia. Un amor sacrificial tiene que gobernar en mi hogar si yo quiero cielos abiertos sobre mi hogar. Un amor con acción. A eso me estoy refiriendo. Malaquías 2, verso 14 al 16. Me encanta Malaquías porque nos hace ver cómo Dios está indignado con el pueblo, cómo se ha dirigido a él, y toca puntos que muchas veces no pensaríamos que la bendición de Dios puede ser detenida por algunas cosas que Dios le señala al pueblo en Malaquías. Y este es el caso en Malaquías 2:14. Dice: claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel. Aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa en cuerpo y espíritu, y ustedes son de Él? ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divórciate de tu esposa. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. ¿Queremos cielos abiertos? ¿Bendición de Dios? Entonces Dios se fija cómo tratamos a nuestras esposas. La lujuria cierra los cielos en el hombre cabeza del hogar. Si yo soy fiel a mi esposa, no solamente en lo físico, bueno, el Señor también quiere que lo seamos en nuestro corazón. Pero si la lujuria ha llenado los ojos y el corazón del varón de hogar, no esperes la bendición de Dios. Siempre que hay adulterio en el corazón del varón, siempre se refleja en sus finanzas. Comienza a haber pérdida. ¿Por qué? Porque no hay bendición. No hay bendición de Dios. Queremos cielos abiertos. Permanezcamos en Cristo, en su amor. Permanezcamos en Jesús. Efesios 6, verso 1 al 3, también Dios nos hace ver bien claro que la bendición de Él es bloqueada cuando los hijos no honran a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre, dice. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Cielos abiertos para aquellos que honran a sus padres. Una bendición asegurada cuando hay honra a papá y a mamá.
Una bendición asegurada de parte de Dios cuando hay honra. Y cuando hay honra es que hay perdón. Yo me equivoco como padre. Todos nos equivocamos como hijos, pero existe el arrepentimiento y el perdón de pecados en Cristo Jesús. Tú puedes perdonar y honrar en esta mañana. A muchos les está yendo mal y muchas vidas, son acortadas por la falta de honra a los padres. Las vidas se acortan. Muertes tempranas, fracasos de proyectos, de sueños. ¿Por qué? Porque no hay honra en los hogares. Ahora, entonces, ¿cómo se abren los cielos? Bueno, permaneciendo en Cristo Jesús. Y se abren los cielos. Ahí en 2 de Crónicas, capítulo 6, verso 26 al 27, nos dice el Señor cómo. Si los cielos se cerraren y no lloviere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados, cuando los afligieres, tú los oirás desde los cielos, dice, y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Dios nunca va a rechazar un corazón humilde que se arrepiente. ¿Cómo se abren los cielos? Permaneciendo en Cristo mediante un arrepentimiento sincero. ¿Cómo se abren los cielos? Arrepintiéndome en verdad delante de Dios, reconociendo que he pecado y que necesito su perdón. En este tiempo yo me he detenido de hablar mucho en cuanto a lo que estamos viviendo a nivel mundial. Pero quiero dar mi punto de vista en cuanto a esta pandemia, esta contingencia, esta enfermedad que ha azotado a lo largo del mundo. La palabra de Dios es clara. Y la palabra de Dios dice a través de Jesús en Mateo 24 que como señales de los últimos tiempos, el principio de dolores, habría pestes y destrucción. Si tú me preguntas, bueno, ¿usted qué piensa? ¿En qué tiempo estamos bíblicamente? Bueno, estamos en el principio de dolores. Pero también creo que Dios disciplina a través de esto al mundo entero. Dios está transmitiendo este mensaje y está haciendo ver a la humanidad lo vulnerable que somos delante de Él y cuán necesario es Dios en la vida del ser humano. Y también creo que este tiempo y esta pandemia está disciplinando a la iglesia de Cristo. Eso es lo que creo. También está disciplinando a la iglesia. Ahí en la carta de Pedro dice que el justo juicio de Dios comienza por la casa de Dios. Porque en la iglesia de Cristo se ha permitido tantas doctrinas equivocadas. Se ha usado el nombre de Dios en vano por mucho tiempo. ¿Acaso creemos que Dios iba a ignorar esto? ¿Iba a pasar desapercibido el pecado en su casa? Cuando vemos a Cristo en los días de su ministerio en esta tierra entrar al templo y al darse cuenta de la corrupción, al darse cuenta de los corazones alejados de Dios, volcar las mesas de los que estaban comerciando en ese lugar, formando un pueblo ocioso, ya que la ley de Moisés decía que tenían que ofrecer un sacrificio de calidad, pero la gente ya no se preocupaba por eso, porque había alguien que les podía vender en el mismo templo palomitas o animalitos para sacrificar. ¿Acaso Dios se iba a quedar con los brazos cruzados? Cristo volcó esas mesas. Son tiempos cruciales para tu vida. Y perdóname si creías escuchar este mensaje un domingo por la mañana, tal vez más cálido a tu parecer, o tal vez más
más positivo, pues déjame decirte que a la manera de Dios y a la luz de la palabra de Dios, este mensaje es positivo y es amoroso. Porque si Dios quiere que te arrepientas, es para que no te pierdas. Este es mi pensar en cuanto a lo que estamos viviendo. Y si el ser humano y si la iglesia de Cristo no se arrepiente en esta temporada, los cielos seguirán cerrados. ¿Por qué? Porque Dios no puede bendecir donde hay pecado. Este es un mensaje de amor. Este es un mensaje positivo. Porque Dios extiende su misericordia para que nadie se pierda. Es un mensaje de esperanza. Velo por ese lado. Ahí en Mateo capítulo 3, verso 13, vemos la obediencia de Cristo al Padre. Dice: luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo: así debe de hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos, ¿qué dice? Se abrieron. Y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma, y una voz que dijo desde el cielo: este es mi Hijo amado, muy amado, quien me da gran gozo. Cuando Jesús se bautiza, aunque no tenía que hacerlo, Él nos estaba enseñando obediencia. No tenía que hacerlo porque Él era sin pecado, pero lo hizo por obediencia. Y el bautismo para nosotros simboliza morir al pecado, morir al pasado y andar en una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, vivir la vida de Cristo, vivir el evangelio puro, vivir el cristianismo santo. Sed santos porque yo soy santos, dice el Señor. Vivir un cristianismo genuino, amados, apasionados por Jesús, renunciando a nuestro pasado, renunciando a la muerte, a lo que tanto destruyó tu vida, renunciando a los placeres del mundo. Vivir la vida plena en Cristo Jesús abrirá los cielos sobre nuestras vidas, renunciando a tu antiguo yo, a tu antigua naturaleza. Va a abrir los cielos sobre nuestras vidas. Entonces tú y yo podemos vivir bajo la bendición de Dios en Cristo Jesús, sin importar cómo esté el mundo. Esto es lo que el Señor quiere para abrir los cielos. Segunda de Crónicas capítulo 7 verso 14 dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si se convirtiere mi pueblo, no está diciendo si se convirtiere el gobierno, si se convirtiere todo México. No, si se convirtiere en mi pueblo, quiere decir que el pueblo de Dios se pudo haber desviado de la verdad de Cristo. Quiere decir que el pueblo de Dios pudo haber estado dormido y el Señor quiere que despierte. Quiero hacer un llamado. Ponte de pie en tu lugar, ahí en tu casa. Quiero que vengamos delante de Dios y confesemos que hemos pecado delante de Él. Padre, venimos delante de ti arrepentidos. Tu pueblo hoy se humilla delante de ti. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestros pecados personales, los de mi familia. Perdona los pecados de tu iglesia y perdona los pecados de nuestra nación. Ten misericordia, Dios. Ten misericordia y abre los cielos. Sana nuestra tierra.
Queremos, Dios, tu bendición. Queremos, Dios, tu intervención en este tiempo sobre el mundo entero. Queremos, Dios, que todo México voltee a ti. Queremos, Dios, que tú tengas misericordia. Perdona el pecado, Señor, en nuestros hogares. Perdona las discusiones en los matrimonios. Perdona, Jesús, la rebeldía en el corazón de nuestros hijos. Perdona, Señor, nos arrepentimos. Es una realidad, Señor, que estamos delante de un Dios santo, temible. Eres terrible, Dios, y también eres misericordioso. Por eso hoy clamamos por tu misericordia y decidimos permanecer en Cristo Jesús, en el amor incondicional de Cristo sobre nosotros. En el nombre de Jesús, sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestra tierra, abre los cielos. Haz llover, Señor, sobre la tierra árida y seca. Que en el nombre de Jesús podamos despertar del sueño. Que tu iglesia se levante con un compromiso y una santidad real en sus corazones, de adorarte y servirte en el nombre de Jesús.